Evangelio de hoy. Viernes 8 de noviembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 16, versículo 1 al 8. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Un hombre rico tenía un administrador, y éste fue acusado ante él de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir en tu puesto. El administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el empleo? No tengo fuerzas para cavar, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que haré para que cuando me quede sin trabajo, haya quien me reciba en su casa. Llamó entonces a cada uno de los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Él respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: Toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó a otro: ¿Y tú, cuánto debes? Contestó: 100 sacos de trigo. Le dijo: Toma tu recibo y escribe 80. El Señor alabó la astucia de aquel administrador injusto. Porque los hijos de este mundo son más astutos en sus negocios que los hijos de la luz. En esta parábola, Jesús usa un ejemplo provocador para hacer una enseñanza profunda. Al hablar de la astucia del administrador, se nos invita a reflexionar sobre nuestra propia habilidad para actuar con inteligencia y previsión en nuestra vida espiritual, tal como el administrador lo hizo en su situación. La parábola nos coloca en una situación de autocrítica. En lugar de centrarnos en el aparente acto inmoral de reducir las deudas para ganarse amigos, debemos preguntarnos si estamos siendo tan hábiles como este administrador en nuestra propia vida de fe. ¿Estamos aprovechando las oportunidades y recursos que Dios nos da para asegurar nuestra salvación y contribuir al reino de Dios? Jesús, con esta historia, no está aprobando la injusticia ni el engaño. En cambio, utiliza la sagacidad del administrador como un ejemplo de cómo debemos ser diligentes y sabios en nuestras propias decisiones. Así como este hombre actuó con rapidez y determinación ante la crisis de perder su empleo, Jesús nos llama a actuar con diligencia en nuestra relación con Dios. En vez de dejarnos llevar por la complacencia o la indiferencia, debemos esforzarnos por vivir de acuerdo a los valores del reino. La previsión en nuestra vida espiritual. El administrador, al darse cuenta de que pronto perderá su posición, toma medidas inmediatas para asegurar su futuro. Esto nos enseña la importancia de prever y preparar el futuro, especialmente en términos de nuestra vida espiritual. Si bien el administrador actuó con astucia para ganarse la buena voluntad de los demás, nosotros debemos ser previsores con el fin de mantener una vida en gracia, viviendo los valores del Evangelio y sirviendo a los demás. Jesús nos invita a tomar decisiones sabias y estratégicas para asegurarnos de que nuestro tiempo, talentos y recursos se usen para construir una vida en el amor y el servicio a Dios y al prójimo. No debemos esperar hasta el último momento para acercarnos a Dios o vivir una vida de bondad, justicia y amor. En lugar de eso, se nos llama a actuar con conciencia y prudencia en cada momento. Los bienes materiales y su uso en el reino de Dios. Otro aspecto importante de esta parábola es la relación con los bienes materiales. El administrador usa los recursos que tiene a su disposición para establecer lazos con otras personas que podrían ayudarlo en el futuro. A través de esta imagen, Jesús nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestros propios bienes. Nos recuerda que estos bienes no deben ser un fin en sí mismos, sino un medio para lograr algo mayor. La construcción de relaciones auténticas y el cuidado de los demás.
El administrador, aunque motivado por interés propio, logra algo positivo al reducir las cargas de los deudores de su amo. Esta acción puede verse también como una llamada a la generosidad y a la administración consciente de los recursos que tenemos. Dios nos ha dado bienes y dones que no debemos acumular o utilizar solo para nosotros mismos. Y promover los valores del reino de Dios. La astucia que Jesús elogia en esta parábola es una invitación a ser creativos y comprometidos en nuestra vida de fe. No podemos vivir nuestra relación con Dios de manera pasiva. Debemos buscar activamente formas de crecer en nuestra fe, de servir a los demás y de compartir el Evangelio. La astucia en este contexto significa tener un enfoque audaz y diligente en el seguimiento de Cristo. La importancia de la conversión. Otra lección que podemos extraer de esta parábola es la urgencia de la conversión. El administrador, al enfrentarse a la inminente pérdida de su empleo, toma medidas rápidas para asegurar su futuro. De igual manera, nosotros debemos reconocer las áreas en nuestra vida que necesitan un cambio y actuar sin demora. La conversión no es algo que debe posponerse. Al contrario, es un llamado a transformar nuestras vidas en el aquí y ahora. Jesús nos llama a ser conscientes de que el tiempo es limitado y que debemos responder al llamado a la conversión con prontitud y seriedad. La vida es corta, y cada día es una oportunidad para vivir de acuerdo a los valores de Dios. No podemos permitirnos caer en la complacencia o la apatía. La vida de fe requiere una respuesta activa y constante a la gracia de Dios. La generosidad y la caridad como formas de asegurar el futuro. La parábola también nos recuerda la importancia de la caridad. Al reducir las deudas de los deudores de su amo, el administrador muestra una forma de generosidad que se traduce en relaciones y apoyo futuro. De igual modo, Jesús nos llama a practicar la caridad como una manera de invertir en nuestro futuro espiritual. Las obras de caridad y el servicio a los demás son la manifestación concreta del amor de Dios y nos acercan más a Él. Cada vez que actuamos con generosidad y bondad, estamos sembrando para la eternidad. Estas acciones de amor y servicio no solo benefician a quienes reciben nuestra ayuda, sino que también nos transforman y nos preparan para la vida eterna. Nos recuerdan que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en las relaciones de amor y servicio que construimos en esta vida. Cuando Jesús nos habla de la astucia del administrador, nos está invitando a aplicar una virtud que va más allá de lo material, orientándola hacia el bien y hacia el servicio a los demás. Este administrador no se detuvo a lamentarse o a quedarse en una situación de desesperanza. Tomó una acción decidida, aunque su motivación fue puramente personal. Para nosotros, como discípulos de Jesús, la astucia debe estar inspirada por la caridad y el amor. Esto significa que nuestras acciones deben estar dirigidas a generar un bien mayor. Un bien común que repercuta positivamente en la vida de quienes nos rodean y nos acerque a Dios. Actuar con astucia no implica buscar el provecho personal, sino encontrar soluciones que respondan a las necesidades del prójimo. Si cada decisión que tomamos estuviera impregnada de una intención de amor y generosidad, ¿cuántas puertas podríamos abrir para el bien de nuestra comunidad y de quienes más necesitan de la presencia de Dios? Esta parábola, así, nos impulsa a practicar una astucia espiritual, a ser hábiles y perspicaces para detectar las necesidades de los demás, y encontrar maneras de ser instrumentos de paz, consuelo y amor en sus vidas. La rendición de cuentas ante Dios. Este pasaje también nos recuerda que todos, en algún momento,
Tendremos que rendir cuentas de cómo hemos administrado nuestra vida, nuestros talentos y nuestras oportunidades. Así como el administrador tuvo que enfrentarse a su amo para dar una explicación de sus actos, cada uno de nosotros tendrá que presentarse ante Dios para mostrar cómo hemos utilizado lo que Él nos ha confiado. Pensar en este momento de rendición de cuentas nos puede llevar a reflexionar sobre si estamos viviendo conforme a los valores de Dios. Nos invita a examinar si estamos siendo fieles y honestos en nuestro camino espiritual, o si estamos permitiendo que nuestros propios intereses se interpongan en nuestra relación con Dios y con los demás. Prepararnos para rendir cuentas no significa vivir con miedo o con culpa, sino con una actitud de responsabilidad y gratitud. Reconociendo que todo lo que somos y tenemos es un don, que debemos usar para el bien de todos. El equilibrio entre justicia y misericordia. En la parábola, el administrador actúa con una mezcla de justicia y misericordia. Al reducir las deudas de los deudores, les aligera una carga que quizás no podrían pagar en su totalidad. Esta reducción de las deudas puede interpretarse como un llamado a la misericordia y a la comprensión en nuestras relaciones con los demás. Ser justos no siempre significa ser rígidos o inflexibles, al contrario. La verdadera justicia es aquella que sabe adaptarse a las circunstancias y que se deja guiar por la misericordia y el amor. Jesús, con esta historia, nos enseña que, aunque la justicia es fundamental, siempre debe ir acompañada de un espíritu de compasión y perdón. Así como el administrador buscó un equilibrio, nosotros también debemos procurar ese equilibrio en nuestras vidas, siendo justos y responsables, pero al mismo tiempo comprensivos y compasivos. Esta actitud nos permite ser reflejo del amor de Dios, quien es tanto justo como misericordioso con cada uno de nosotros. El valor de la solidaridad y el apoyo mutuo. Una lección clave que podemos extraer de esta parábola es la importancia de la solidaridad. El administrador, aunque actúa en su propio interés, crea una especie de alianza con los deudores de su amo. Este acto de solidaridad le asegura una red de apoyo en el futuro. Para nosotros, este aspecto de la historia nos recuerda que no estamos llamados a vivir de forma aislada, sino a construir relaciones de ayuda y solidaridad con los demás. En la comunidad cristiana, cada uno de nosotros es llamado a ser un apoyo para el otro, especialmente en los momentos de dificultad o de prueba. La vida cristiana es una vida en comunidad, donde cada miembro está dispuesto a ayudar y a ser ayudado. La solidaridad, entonces, se convierte en una manifestación concreta del amor de Dios y una manera de construir el reino de Dios en la tierra. Ser administradores fieles de los dones de Dios. Cada uno de nosotros ha recibido dones específicos de parte de Dios. Talentos, oportunidades, recursos materiales y espirituales. Todos estos son regalos que Dios ha puesto en nuestras manos para que los administremos con responsabilidad. Esta parábola nos llama a reconocer que somos administradores, no dueños, de estos bienes. Debemos usarlos con sabiduría, con una perspectiva de servicio y de contribución al bien común. Ser buenos administradores significa no solo cuidar lo que se nos ha dado, sino también hacer que estos bienes den frutos. Así como el administrador de la parábola encontró una manera de aprovechar su situación, nosotros también debemos buscar formas de multiplicar el bien y de hacer que los dones de Dios lleguen a muchas personas. Esta es una misión que se basa en el amor y en la gratitud, reconociendo que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. El llamado a la acción y la conversión. Este evangelio es una llamada urgente a la acción.
Jesús nos invita a no dejar pasar el tiempo sin hacer algo positivo. A no desperdiciar las oportunidades que tenemos de hacer el bien. La astucia del administrador nos desafía a ser proactivos y creativos en nuestra vida de fe. A no esperar hasta el último momento para decidirnos a vivir conforme a los valores de Dios. La conversión es un proceso que requiere esfuerzo y determinación. Es un llamado a cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. A desprendernos de todo lo que nos aleja de Dios y a comprometernos en una vida de fe auténtica. Esta parábola nos recuerda que no tenemos tiempo que perder. Y que cada día es una oportunidad para crecer en amor y en servicio a Dios y al prójimo. Finalmente, esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en el reino de Dios. Jesús nos llama a ser administradores fieles y responsables de los dones y oportunidades que nos ha dado. No estamos aquí para acumular riquezas materiales o para vivir una vida cómoda y despreocupada. Al contrario, somos llamados a vivir de acuerdo con los valores del Evangelio, buscando siempre el bien de los demás y el crecimiento del reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en este reino. Y esta parábola es un recordatorio de que debemos vivir esa responsabilidad con seriedad y compromiso. Dios nos ha confiado su amor, su misericordia y sus bienes. Y nos invita a usarlos de manera que glorifique su nombre y beneficie a nuestro prójimo. Oremos. Señor, enséñanos a ser buenos administradores de los bienes y dones que has puesto en nuestras manos. Ayúdanos a vivir nuestra vida con la sabiduría y la astucia que requiere la fe, para que podamos usar nuestras oportunidades para edificar tu reino. Concédenos un corazón generoso y lleno de amor, que no busque acumular para sí mismo, sino que comparta con aquellos que más lo necesitan. Danos la gracia de la conversión sincera, para que podamos responder a tu llamado cada día y vivir de acuerdo con tus enseñanzas. Ayúdanos a ser audaces en el seguimiento de Cristo, y a utilizar nuestra astucia y nuestros recursos para servir a los demás y acercarnos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.